En esta primera parte de esta exposición vamos a hablar sobre diferentes modelos de inclusión sociolaboral de personas migrantes, y cuando me refiero a personas migrantes me refiero a personas en diferentes condiciones de movilidad. Normalmente en el mundo las cifras se inclinan a las personas que se van o se mueven de su lugar de origen en busca de una oportunidad laboral. Es por esto también que es muy importante pensar en qué forma estos migrantes encuentran las mejores condiciones posibles en los lugares a los que llegan, ya sea por las razones que sean también, y aquí también hay que hablar de los 4 estadios de la movilidad. En la primera fotografía podemos apreciar un grupo de migrantes deportados o retornados que están llegando a su país, en este caso es el aeropuerto de Guatemala, y ellos también desarrollaron una experiencia en el exterior que les va a ayudar a poderse vincular laboralmente en la sociedad de su propio país. Sin embargo, además del retorno, también tenemos a la migración que busca un país como destino. Tal es el caso, por ejemplo, de los centroamericanos que se mueven a México o que se mueven a Estados Unidos, en busca especialmente de una oportunidad laboral que le ayude a mejorar su condición de vida. También tenemos personas que están en tránsito y que durante ese proceso temporal se insertan en una sociedad que los recibe, y que si esas condiciones para recibirlo no están dadas, entonces también se dan diferentes situaciones en donde ellos se encuentran en dificultad con la población local. Y también está la migración de origen. Y acá también podemos dividirnos hacia la migración interna, que sucede muchas veces en los países. Tal es el caso de los trabajadores de Occidente de Guatemala que se trasladan a el Oriente durante la temporada de la caña, o bien los indígenas novebuglés panameños que ingresan a Costa Rica a la cosecha de diferentes productos agrícolas de temporada. Entonces, en los modelos de inclusión laboral vamos a ver diferentes mecanismos que nos van a asegurar y a ver, bueno, a ayudarnos a comprender cómo es que esta dinámica sucede. Para hacer estos modelos de inclusión tenemos que partir de diferentes premisas, y quisiera también decirles que esta información que ustedes están viendo acá parte justamente del análisis de diferentes experiencias que ha desarrollado Fundación Avina en diferentes modelos de inclusión sociolaboral en América Latina. Estos elementos son centrales, son elementales, se podría decir, y pueden ayudar a construir la base para nuevos modelos que pueden nacer en otros contextos de movilidad y en otros países. Para empezar, en el centro de la imagen vemos un diagrama en rojo que dice migrantes en el centro. Los migrantes en el centro pareciera ser una condición que ya está dada, y sin embargo, lamentablemente muchas veces por error dejamos por fuera del diseño de estos instrumentos al sujeto, que es el que nos puede dar información sobre sus necesidades y sobre lo que efectivamente requiere para poder ser asistido en un proceso de inclusión laboral. Para esto, además, debemos tener mucha disposición a tener un diálogo entre diversos. Y acá me refiero a un diálogo entre sectores que a veces no nos sentamos a la mesa a conversar. El sector público, el sector privado, la sociedad civil deben ser invitados a construir en este espacio, porque solamente de esta manera vamos a tener también un resultado exitoso y efectivo. Tenemos que alinearnos. Ahí debemos hacer un ejercicio de alineamiento donde nos vemos todos de la misma forma. Deberíamos estar preguntándonos. A veces en una mesa, cuando habemos diversos, también hay muchas disparidades en el poder de la decisión, en el poder de la voz, en el poder de la palabra. Y es acá en donde tenemos que asegurar que todos podamos contribuir de la misma manera para que el modelo después sea adoptado y reconocido por todos aquellos que participaron en su construcción.
Otro elemento clave también en el diseño de estos modelos es la articulación multisectorial. Es importante, como dije anteriormente, que no solamente los sectores estén presentes, sino que también encuentren aquellos puntos afines o aquellos puntos en común que les van a permitir caminar hacia un diseño conjunto. Sin duda, también tenemos que buscar estrategias de colaboración. Y cuando digo colaboración, no es un error como está escrito acá, sino así lo decimos en Avina. Nosotros creemos que la colaboración es una herramienta para llegar a la acción. Y cuando esto sucede es cuando logramos efectivamente generar cambios en los sistemas, cambios sistémicos que nos permiten atender situaciones complejas como el tema de la movilidad. Otro elemento importante también a considerar es poder hacer incidencia en las políticas empresariales. Las políticas empresariales de responsabilidad social, de gestión del recurso humano, de gestión del talento humano, es necesario permearlas para que encuentren un nicho fértil a la hora de tener que pensar en un potencial candidato a ocupar un puesto de trabajo en la empresa que es migrante y que tiene unas condiciones y unas experiencias particulares que pueden ser de gran interés para la empresa. Otro punto también clave es la necesidad de hacer incidencia en políticas públicas de desarrollo locales y nacionales. Definitivamente, estas propuestas se quedarían en pequeños proyectos pilotos o experiencias muy comunes si no logramos llegar a esos tomadores de decisión para mostrar que efectivamente las experiencias que estamos implementando pueden ser viables en los contextos de desarrollo local y nacional. Del lado derecho tenemos otra columna en donde hay otros elementos que son claves también a considerar en el diseño de programas de inclusión. Tal es el caso del enfoque transnacional. A veces somos muy dados a tratar la migración solo dentro de nuestras fronteras cuando la dinámica de la movilidad tiene esta característica y es que es transnacional. Por otro lado, también debemos considerar el enfoque intercultural. Hay muchas personas en movilidad que tienen diferentes contextos culturales en los que crecieron, en los que nacieron y que también deben ser considerados a la hora del diseño. Fortalecer mecanismos de auditoría social también es clave para que se pueda dar un seguimiento continuo a la implementación de estos programas. Definitivamente, cuando hablamos de programas de inclusión laboral, estamos hablando de trabajos en condiciones decentes, en condiciones dignas y a partir de contrataciones equitativas, que respeten los derechos humanos y que tengan también este enfoque de la interseccionalidad, que básicamente se trata de considerar que en una persona migrante hay además otras condiciones que debemos considerar. Para poner un ejemplo, una mujer en su condición de género mujer también es madre, también es trabajadora, en fin, puede ser indígena, puede ser una mujer pobre, en fin, tiene una serie de características que en el concepto y en el enfoque de la interseccionalidad nos invitan a tomarlas en cuenta para construir esos programas, no solo desde buscar un trabajo, sino que ese programa efectivamente pueda atender las otras dimensiones que construyen a ese sujeto en movilidad. Y finalmente, la sostenibilidad. Definitivamente los programas de inclusión si siempre van a depender de elementos como la cooperación y no se anclan en programas de desarrollo nacionales, definitivamente no van a tener un nicho fuerte para seguir creciendo hacia adelante. En este diagrama quisiera mostrarles todas estas bolitas para nosotros significan elementos que poco a poco fuimos uniendo y enlazando con base, como les mencioné antes, en las experiencias de programas de acogida en América Latina. Todos estos elementos están acá como una base para que más adelante, cuando les hable al final de
de este capítulo sobre un trabajo que ustedes van a implementar y van a hacer, lo puedan tomar en cuenta como aquellos herramientas que van poco a poco a ir generando esa búsqueda y esa construcción de modelos acordes al contexto de cada cual. En el primer círculo vemos una etapa que es la inicial, es la acogida, es el momento en que llega. Si es una persona retornada, por ejemplo, es el momento de la llegada, esa necesidad de ser orientado, de conocer la cultura y el contexto al que llega, incluso a veces el idioma, y la documentación personal que requiere porque normalmente no traen. Aquí me refiero a documentos de identidad, antecedentes penales y policíacos, que son elementos y documentos necesarios para optar por un trabajo. En el segundo círculo vemos la necesidad también de contar con un apoyo psicosocial para estas personas. A veces creemos que por darles u ofrecerles una oportunidad de trabajo, esta persona ya se encuentra dispuesta y disponible para insertarse en una comunidad que lo está recibiendo, y a veces no es así, porque hay muchas cosas que tienen que ver y que afectan que una persona quiera acceder a quedarse o quiere acceder a un trabajo en su país, en el caso de una persona retornada, o en el país al que llega, en el caso de una persona refugiada. Muchas veces, si estas condiciones no son adecuadamente atendidas a nivel personal, familiar o comunitario, la persona rechazará por naturaleza cualquier oportunidad que se le presente. Otro de los elementos que después en el camino fuimos incorporando fue la evaluación de habilidades blandas. A veces también en el ímpetu y en la necesidad de encontrar un empleo estábamos obviando que a veces, para poner un ejemplo, una persona que habla inglés porque aprendió a hablar inglés, por ejemplo, un salvadoreño en Estados Unidos, no precisamente tiene las habilidades sociales para trabajar, por ejemplo, en la recepción de un hotel. Y ahí nos dábamos cuenta y a veces nos frustraba pensar por qué esta persona rechaza ese trabajo cuando realmente es un buen trabajo, es un trabajo decente, tiene un buen salario, etc. Pero a veces no todos servimos para hacer cualquier trabajo por una habilidad que tenemos, y es acá en donde las habilidades blandas cumplen un rol muy importante para ser incluido en el perfil de esa persona que busca empleo. Esto también fue recomendación de las empresas privadas con las que hemos trabajado. Después de esta fase, ellos pasan a una de orientación laboral. En esta orientación laboral, ellos necesitan especialmente contactos, conectes con los servicios nacionales de empleo, con bolsas de empleo, con empresas de reclutamiento, que son quienes les van a ayudar a buscar esa oportunidad con base en su perfil. Por otro lado y paralelo, no es precisamente una línea continua, sino en ocasiones paralela, debemos ir también trabajando la orientación empresarial. Y para esto es importante también sensibilizar al sector empresarial con enfoque de género sobre qué y quién es el sujeto migrante con el que estamos trabajando y para el cual estamos requiriendo una oportunidad de inclusión. Y es muy importante también saber y que el mercado nos diga justamente qué es el tipo de candidato que requiere, cuáles son las habilidades que debiera tener, qué es lo que él está requiriendo para de esta manera orientar mejor su formación y su evaluación de competencias. También es requerido en ocasiones apoyo legal, especialmente para aquellos migrantes que tienen que arreglar alguna situación particular que dejaron pendiente antes de su proceso actual de movilidad. La siguiente etapa es la demanda de mercado en las cadenas productivas. Indagar, por ejemplo, cuál sector está demandando las características que una trabajadora, un trabajador migrante tiene para que él pueda acercarse justamente a esa demanda y ser un buen candidato para este trabajo. Y esto obviamente también requiere en algunos casos el acompañamiento y desarrollo de habilidades en que se trabaje y se valore al sujeto migrante en sus diferentes condiciones. Tal es el caso de las mujeres.
Y además, en este elemento incluimos la educación e inclusión financiera, que también es importante indagar para efectos de apoyar a que la persona migrante pueda hacer o pueda tener mayor información sobre cómo utilizar mejor aquellos recursos que obtiene a través de su trabajo. En la evaluación de competencias técnicas, básicamente estamos considerando el desarrollo de normas en sectores productivos que empleen, ya sean mujeres u hombres, el establecimiento de alianzas público-privadas y validación de estudios en el caso de aquellos que las tienen. Hay casos en que los migrantes no tienen estos estudios formales, pero tienen muchos años de experiencia en un sector, y es acá en donde podemos ayudarlos a certificar estas habilidades basadas en su experiencia. Y tenemos varios ejemplos de trabajo colaborativo, especialmente con institutos de formación profesional en diferentes países. Una vez el candidato ha llegado a este nivel, ya está en condiciones de ir a buscar esa oportunidad laboral, que es acompañada por un grupo de organizaciones y empresas que se dedican a la fase de reclutamiento. También puede ser el Servicio Público de Empleo o también pueden ser las empresas privadas directamente. Lo que buscamos, como dije anteriormente, es un trabajo que no le vulnere nuevamente los derechos, sino que esté amparado en la legislación nacional, que tenga seguridad social, que tenga enfoque en derechos y que por lo tanto sea un trabajo decente y digno. Y también hay que decir que en muchos casos no todos servimos para tener un jefe, y por eso es que también optamos por que una de las vías de inclusión sea el emprendimiento o la empresarialidad. Hay muchos migrantes que traen ya conocimientos, que fueron empresarios en el pasado, refugiados, retornados, etcétera, y que lo que requieren es un poco de orientación y de asistencia técnica para poder desarrollar ese negocio que tenía en el nuevo país que lo recibe. Tenemos otro grupo que llamamos los otros servicios, porque acá entran muchas otras cosas. No solamente los migrantes requieren trabajo, sino que requieren acceso a crédito, requieren, en el caso de las mujeres, el cuidado de niños mientras trabaja, requieren vivienda, salud, educación y otros elementos que deben ser también considerados en el diseño de las estrategias para que el modelo sea no solamente de inclusión sociolaboral, sino que sea un modelo más amplio y más inclusivo. Finalmente, tenemos todo un trabajo que debe ser realizado a nivel de la comunidad que acoge a esta población migrante. A veces hemos visto en muchos medios de comunicación, en la misma población en general, mensajes discriminatorios y xenofóbicos contra la población migrante que está llegando a un territorio. Y esto en ocasiones tiene que ver con algo que es natural y es intrínseco del ser humano, y es el temor a lo que es distinto. Y acá es donde nosotros invitamos, por medio de diferentes actividades, a acercarnos a ese sujeto migrante, a saber quién es, a saber cómo es su cultura, cuáles son sus tradiciones. Y para esto es necesario generar espacios que den estas condiciones. Tal es el caso de espacios públicos interculturales en donde, por ejemplo, se pueda intercambiar alimentos, música. También un trabajo muy fuerte que hacemos con los medios de comunicación tiene que ver con el cambio de la narrativa y cambiar este manejo del tema migratorio, que normalmente lo asociamos a un problema, a una narrativa de oportunidad, en donde veamos que la migración también puede ser una fuente de prosperidad si se gestiona adecuadamente y correctamente. Y como dije también, las actividades de sensibilización y de no discriminación deben ir en todos los sentidos y en diferentes poblaciones educativas a nivel de primaria, de secundaria, de universidades y de público en general, de manera tal que vayamos también siendo nosotros portadores de este mensaje de inclusión, portadores también de estas iniciativas de integración, conociendo que los migrantes son personas que tuvieron que irse de su país de origen, muy probablemente por una necesidad,
y que están buscando justamente una alternativa y una oportunidad fuera de sus fronteras. Pero también que esta persona trae una riqueza de experiencias, una riqueza de capital, una riqueza incluso cultural que puede venir a agregar mucho valor a la comunidad que lo recibe. De esta manera finalizamos esta primera etapa. Como dije, aquí tenemos elementos muy elementales que pueden ser parte de un proceso o un modelo de inclusión. En ocasiones lo que hemos encontrado en América Latina es que no todos son tan comprensivos de considerar todas estas etapas, sino que algunos modelos, por ejemplo, se circunscriben a la primera etapa de la inclusión, que es la parte de la acogida. Otros tienen un enfoque muy fuerte en la evaluación de competencias, u otros tienen muy fuerte apoyo, por ejemplo, en el tema de la parte de emprendimiento. Como digo, no todos los elementos deben estar presentes en el modelo, sin embargo, aquí están juntos para que ustedes puedan tener el menú y poder considerar que muy probablemente también falten algunas otras bolitas y que debamos, con la experiencia de todos ustedes, también enriquecer en este modelo que hoy les puedo presentar. Muchas gracias.